Muy buenos días, familia, y bienvenidos a nuestro servicio habitual de la Iglesia de Cristo de Palm Beach. Qué bueno que estás con nosotros una mañana más de domingo acá. Gracias por tu sintonía y vamos a comenzar con la oración primero antes de comenzar con el tema que tenemos en la mañana de hoy. Así que oremos. Señor, te damos las gracias por esta hermosa y bella mañana de domingo. Gracias por la oportunidad que nos das para estar juntos como familia en este momento, Señor, en la cual vamos a escuchar de tu palabra, en la cual vamos a aprender mucho acerca de la soberanía tuya, de tu corazón, de tu carácter y sobre todo, Padre, de los planes que tú tienes en nuestras vidas, Señor, que aunque muchas veces no lo entendemos, sabemos, Dios, que siempre son perfectos. Te oro, Padre, que tengamos un corazón humilde para escuchar de tu palabra esta mañana y que podamos entender, Señor, que todo lo que tú tienes para nuestras vidas siempre será perfecto. Padre, ayúdanos en nuestra humildad. Ayúdanos, Señor, a entender siempre, mi Dios, tu corazón. Y, Señor, gracias por Jesús, porque Él ha sido siempre y será siempre nuestro mejor ejemplo de seguir, Señor, en cuanto a someterse a ti, Señor, a tu voluntad. Dios, gracias por este tiempo juntos. Y es en el nombre de Jesús que te lo pedimos y te lo damos todo. Amén. Y esta mañana vamos a comenzar una nueva serie que hemos dividido en 4 partes. Este estudio bíblico se va a hablar acerca de la soberanía de Dios. Y en los próximos servicios estaremos hablando de los siguientes tópicos. El domingo 17 de enero vamos a estar hablando de la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres. El 24 de enero estaremos hablando de la soberanía de Dios que trasciende la iglesia. Y el último domingo del mes de enero del 2021 vamos a estar hablando de la soberanía de Dios en futuras generaciones. Y esto es un tema puede ser bastante sencillo, pero al mismo tiempo puede ser bien profundo. Y hasta a veces, y muchas veces pasa que puede ser controversial. Estaba buscando en la internet la definición de lo que es la soberanía de Dios. Y encontré algo, porque había muchas cosas que hablaban de diferentes aspectos de lo que es la soberanía de Dios. Y encontré algo muy interesante en Wikipedia que dice así: la soberanía de Dios es definida dentro del contexto cristiano como la suprema autoridad del Creador y que todas las cosas en el cielo y en la tierra están bajo su control. Dios es el Señor soberano de todo dentro de su derecho incuestionable. Él es el creador, dueño y poseedor del cielo y la tierra. Para hacer Wikipedia no está mal. Tremenda definición. Me encanta porque resume bastante bien el contexto de lo que debe ser o lo que la Biblia describe como es la soberanía de Dios. Sin embargo, encontré una definición en la Biblia que habla, y ahora quizás en la boca de un hombre que estaba quizás en el momento más difícil de su vida, que es el Job. Y esto es lo que Job dice acerca de la soberanía de Dios. Y en Job 23, versículo 13 al 17 dice esto: pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado, lo realizará. Por eso me espanto en su presencia. Si pienso en todo esto, me lleno de temor. Dios ha hecho que mi corazón desmaye. Me tiene aterrado el Todopoderoso. Con todo, no logran acallarme las tinieblas, ni la densa oscuridad que cubre mi rostro. Y estas palabras de Job son bastante descriptivas acerca de lo que es el corazón de Dios y su soberanía. Y Job quizás está viviendo en uno de los momentos más difíciles de su vida en ese momento. Y estaba sincerándose con Dios y hablando quizás de la realidad del poder absoluto que Dios tenía en su vida. Y estaba preguntándose y al mismo tiempo afirmando acerca de esa soberanía, diciendo: ¿quién puede hacerlo desistir? ¿Quién puede realmente cambiar la mente de Dios? ¿Quién puede cambiar el corazón de Dios? Lo que Él quiere, lo hace. Hará conmigo lo que ha determinado.
todo lo que tiene pensado lo va a realizar. Y esa es la convicción que Job tenía acerca de la soberanía de Dios, acerca de su autoridad. Y cuando nos ponemos a pensar, para aquellos que hemos decidido seguir el camino del Evangelio, para aquellos que hemos decidido rendir nuestras vidas a Dios, esta debe ser la posición correcta, este debe ser el corazón correcto de un creyente. La actitud correcta ante un Dios que está siempre lleno de amor. Y el corazón que quizás Dios está buscando, y no que quizás, que el corazón que Dios está buscando es que nosotros como sus hijos nos sometamos siempre a Él, al Padre, al Creador. Dios está habitando desde la eternidad. Y quizás en los más sabios y los más santos de sus consejos acerca de su voluntad pone en su misma palabra dirección a nuestra vida, dirección a nuestro corazón de cómo debe ser nuestra actitud hacia con Él. Él ordena el libre albedrío, pero al mismo tiempo está esperando que entendamos que Él es soberano. La salvación de Job estaba en las manos de su Creador. Y Job no tenía control sobre su vida. Él entendía claramente que en ese momento, cuando él pensaba cuán poderoso es Dios, cuánta autoridad tenía Él sobre su vida, eso lo llenaba a él de terror. Su corazón se desmayaba. Él entendía el poder absoluto que Dios tenía en su vida. Sin embargo, eso no hizo que él callara. Eso no hizo que Job simplemente no hablara de lo que es Dios en su vida, sino que él clamara totalmente la soberanía que Dios tenía hacia con su persona en el momento más difícil de su vida. Y esta mañana vamos al comienzo quizás con una de las doctrinas más difíciles a veces de entender. Quizás puede ser una de las enseñanzas más difíciles quizás poder enseñar para la mente humana. Sin embargo, si venimos a Dios con un corazón humilde, si venimos a Dios con una actitud de que aquí estoy, Dios, y me someto a ti, me someto a tu plan, esto no debe ser algo difícil de poder comprender y entender. Y hoy queremos de una forma u otra enseñar esa verdad de la soberanía de Dios. Si deseamos conocer la mente de Dios, el corazón de nuestro Padre y cuál es el plan que tiene en nuestras vidas, tenemos que tener una convicción profunda de lo que su soberanía significa hacia con nosotros. A veces lo que pasa, y yo diría que el obstáculo más grande entre nosotros y Dios es el orgullo en el corazón humano. Cuando hay orgullo en nuestro caminar con Dios, cuando ponemos o anteponemos nuestros planes ante Dios, y tenemos esta idea de cómo es posible que Dios ordena todo, controla todo, gobierna todo, sobre todo. Cuando sentimos el libre albedrío quizás y sentimos como la libertad también de tomar decisiones. La mente muchas veces arde en ira pensando contrario a Dios. A veces tenemos quizás la actitud de aborrecer la enseñanza bíblica. A veces queremos escapar de esas escrituras que nos retan el corazón. A veces queremos escapar de esos libros en la Biblia que nos retan en nuestro carácter, nuestra forma de ser. Pero si nos sometemos a Dios, si buscamos de Él con humildad y oramos cada día para entender sus propósitos, vas a ver y vas a comprender que la soberanía de Dios en tu vida puede ser de mucho impacto y va a traer grandes cosas, grandes satisfacciones, como ha pasado en la vida de muchos que hemos estado por años buscando del corazón de Dios. Sobre todo, nuestra naturaleza humana odia la idea de que la salvación es obra de Dios y no de nuestras propias obras. Muchas veces queremos pensar de que haciendo el bien todos los días, con eso vamos a alcanzar la salvación. La realidad es que la salvación le pertenece a Dios. Y voy a hacer algo un poco mejor. Voy a explicar este tema tan controversial y que muchas veces puede ser difícil de entender con estos dos puntos que tengo esta mañana. ¿Okay?
en el tema de hoy de la soberanía de Dios y no la nuestra. El primer punto es este: soberanía sobre nuestra voluntad. En Mateo 10, versículo 27-31 dice esto: lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. No se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contado a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. Y aquí Jesús estaba dándole una dirección específica a los discípulos, enviándolo al campo de misiones, y dio una serie de instrucciones que eran muy importantes que ellos entendiesen antes de comenzar a predicar las buenas noticias del Evangelio. Y dentro de esas instrucciones había muchas verdades espirituales que yo diría que claramente describen los atributos de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Y comienza la escritura diciendo: lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y la realidad es que me pregunto, ¿por qué es que recibimos el mensaje de una forma y Él quiere que lo llevemos ahora de otra forma a la gente? Y la realidad es que Jesús así lo determinó de antemano. El mensaje que Jesús estaba llevando a sus primeros discípulos, Él quería que fuera uno a uno, para entonces ellos ir y predicar a los pueblos. Y Él quería que ese mensaje sea revelado por medio de ellos. Un mensaje que fue guardado a los sabios y que ahora en ese momento iba a ser dado a hombres sencillos que fueron escogidos para revelar el mensaje de Jesús. Y todo esto pasa porque Dios es soberano. Dios tiene autoridad sobre nuestra misión en la tierra. Hay cosas que pasan en campo misionero. Hay cosas que pasan con predicadores, evangelistas, pastores, ancianos, que a veces pensamos, pero ¿por qué Dios lo hizo de esa forma? ¿Por qué Dios cogió a esa persona? ¿Por qué ese mensaje llegó de esa forma? La realidad es que todo eso Dios tiene autoridad. Dios tiene soberanía de cómo llevar el mensaje a las naciones. Y esa fue la instrucción específica de Jesús de cómo tenía que predicarse. Que lo que se susurró en un momento dado en el oído, ahora predíquelo desde las azoteas. Lleven este mensaje para que todos lo escuchen. Más adelante dice: no teman a que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Nuestra salvación depende completamente de la misericordia de Dios. Y a veces ponemos más énfasis en pensar de que alguien puede matarnos, de que alguien nos puede asesinar, que podemos ser partícipes de un homicidio, de un momento difícil en nuestras vidas. Y tememos que eso pase con nosotros. O tememos que quizás eso pase con un familiar, un ser querido. Pero la realidad es que no podemos tener miedo al que mate el cuerpo, sino tener miedo a aquel que tiene potestad sobre nuestra alma. Bendito Jehová. Bendito sea Dios. Porque Dios es soberano sobre nuestra salvación. Cuando te pones a pensar en eso, es como que la preocupación no debe ser tanto en morir físicamente, sino en alguien que tiene poder sobre nuestra alma, que es Dios. Y eso es parte también de su soberanía. Después nos hace la pregunta: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y cuando yo escucho esa escritura y pienso en eso, digo: wow, Dios de verdad que tiene poder y autoridad sobre todo, porque pienso en todo el entorno, en todo lo que pasa en la naturaleza, y todo está controlado por el poder de Dios. Aún ese simple hecho de que un pajarito se postre sobre la rama de un árbol, ese pájaro no caerá sin que Dios no lo permita. Dios controla las hojas de los árboles, las aves, el coronavirus, todo. Dios tiene control sobre todas las cosas que pasan en nuestro planeta, porque Dios es un Dios soberano y nada se escapa a sus ojos. Y Él le tiene contado a ustedes hasta aún los cabellos de la cabeza, dice la Escritura.
Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Nuestro cuerpo está a la merced de Dios. Tiene contado aún los cabellos de la cabeza. En mi caso, no hay mucho que contar. Dios es soberano sobre todo mi ser. No existe realmente los términos mi vida, mi cuerpo, mi voluntad. Eso realmente no existe. Pero sí existe alguien que lo sabe todo, que lo conoce todo, que lo ordena todo, que lo dirige todo. Y que nuestra vida está a la merced de esa soberana voluntad. Hoy día, yo sé que muchas veces nos aferramos a nuestra forma de vivir y no queremos que nada altere nuestra agenda. Mira, esta parte de la soberanía de Dios es algo que yo estoy experimentando todos los días. A veces pretendemos quizás no querer hablar de la voluntad de Dios y sí más de los logros personales, pero no hay nada que pase en nuestras vidas, bueno, a menos que Dios lo permita. No hay nada que suceda en nuestras vidas, no hay nada que suceda en nuestras familias, no hay nada que pase en nuestra iglesia, no hay nada que suceda en esta ciudad, en este condado, en este estado, en este país o en el mundo que Dios no tenga el control. Dios tiene el control sobre todo. Y a veces tenemos esta tendencia a pensar. Los otros días unos muchachos se metieron por aquí, por mi organización, a hacer fechoría y robaron un auto. Y lo primero que me llega a la mente es, tengo que poner cámara de seguridad, tengo que asegurar mi casa, mi familia, tengo que poner más cerradura a la puerta, tengo que ver cómo hago este lugar más seguro. Y la realidad es que no importa cuánto nos encerremos en la casa o cuántas cámaras de seguridad pongamos, o si ahora tengamos las ganas de comprarnos un revólver y tener la casa para proteger la familia, mudarnos quizás a una comunidad con acceso controlado y no pensar y tener la misma convicción de cuidar mi alma, mi corazón, que es más importante que la vida física. Si nosotros pusiéramos el mismo énfasis en cuidar nuestra salvación con profunda reverencia, sabiendo que Dios nos puede enviar a nosotros a la misma paila del infierno. Imagínense, si pongamos la misma intención, wow, nuestra vida fuera tan increíble, tan diferente. Y es que nos estamos enfocando en las cosas equivocadas. No es que nos dejemos de proteger nuestra familia, yo no estoy hablando de eso. Es que no pongamos el énfasis, el enfoque totalmente en eso, descuidando nuestra salvación, descuidando al que tiene poder sobre nuestras vidas y sobre nuestras almas, que es Dios. A veces nos aferramos a la tecnología, a los avances médicos, a los equipos médicos, a los pronósticos del tiempo, sin pensar que otra vez nada pasa en esta vida a menos que Dios no lo permita. Dios está en control de nuestro cuerpo. Mira, podemos hacer la dieta que tú quieras, tomar las vitaminas que tú desees, hacer ejercicio todos los días si tú quieres en el gimnasio. Tú puedes hacer muchas cosas, pero no podemos extender un día más de vida a menos que Dios así no lo permita. O sea, no podemos hacer nada. No estoy diciendo que no hagamos ejercicio. Hacer ejercicio es favorable, excelente. Tomar vitaminas es muy bueno. Comer saludable, totalmente. Pero eso no significa que estamos añadiendo días adicionales a lo que ya Dios ha determinado. Ya Dios tiene determinado cuántos días vamos a vivir en esta vida. Eso está ya hecho y predispuesto. Déjenme decirles más. Otra vez, el énfasis es mantenernos saludables, claro que sí. Pero eso no va a añadirnos más días o más horas o más segundos de vida, a menos que Dios nos lo permita así. Dios tiene contado hasta cuántos lunares tenemos en la cara. Él tiene contado cada cosa de nuestro cuerpo. Nada pasa desapercibido de la vista de Dios. La soberanía de Dios está sobre todas las cosas y no hay nada que podamos hacer o decir para cambiar nuestras vidas. Nada. Nada. Estamos aquí respirando por la misericordia y la gracia de Dios. Y cuando les digo eso, se lo digo con el corazón en la mano. Cuando yo me mudé aquí en el 2008, acá a la Florida,
Uno de los planes que yo tenía era comenzar un negocio con un excelente amigo puertorriqueño, Francisco Rosa. Francisco Rosa era entrenador personal de fitness de los más famosos en Puerto Rico. Y tuve la oportunidad de conocer a Francisco Rosa por allá por el año 2006. Y era un ser humano espectacular, un hombre digno de seguir, elocuente, era un hombre bien parecido. Él era entrenador personal, físicamente era un hombre que estaba muy saludable, tenía una vida excelente, salía en la televisión, hablaba ante las cámaras, era un hombre bien famoso, entre los famosos. Y tuve la oportunidad de conocer a Francisco y entablamos tremenda amistad allá en Puerto Rico. Y los planes eran de cuando me mudara para acá, para Florida, comenzar y traer el negocio de él, de Francisco Rosa, los productos de Francisco Rosa, porque tiene productos de vitaminas y de equipos de ejercicios y demás, traer eso para acá, para la Florida. Y ese es básicamente el plan. Y recuerdo que en un momento dado, cuando me mudé a Miami, yo perdí contacto con Francisco, no sabía qué estaba pasando, traté de conseguirlo por diferentes vías y no tenía ningún acceso. Hasta que viendo los periódicos, meses después me enteré que Francisco Rosa tenía cáncer en la garganta. Él estaba en la ciudad de Nueva York, estuvo bajo tratamiento y estuvo luchando con el cáncer varios años y se recuperó. Y en eso de la recuperación yo tenía esperanza de que, bueno, ahora que está recuperado, vamos a continuar con el negocio, el plan que teníamos y demás. A los 6 meses el cáncer regresó, acabando con la vida de Francisco Rosa meses después. Y yo lloré a Francisco como si fuera un hijo mío, mi hermano. Y me puse a pensar, wow, es increíble cómo nosotros los seres humanos pensamos que si tenemos fama, que si cuidamos nuestro cuerpo, que si hacemos estas cosas, vamos a poder extender la vida. Nuestra vida va a ser una vida de éxito, va a ser una vida de prosperidad, de fama, de dinero. Y otra vez, como repito, no hay nada que podemos hacer en esta vida, a menos que Dios lo permita. Y la muerte de Francisco Rosa fue para mí quizás un abrir de ojos, de pensar, ¿tú sabes qué? Yo tengo que poner mi enfoque en las cosas que son correctas, en el plan de Dios. En el plan de Dios en mi vida y orar por ello. Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con mi vida? Aparte de cuidar lo que tú me has dado, aparte de ser un buen administrador de las cosas que tú me has dado, sea la casa, sea mi finanza, sea mi familia, sea yo como padre, sea lo que sea. ¿Qué es lo que tú quieres, Dios, que yo haga? ¿Cuál es mi propósito en esta tierra? Porque mi vida en un momento dado va a caducar, va a expirar. Se acabó. Y pasaré, con el favor de Dios, a mejor vida. Pero ¿qué yo voy a hacer con mi vida? Porque no hay nada que podamos hacer, porque estamos sometidos ante un Dios que es soberano, que tiene autoridad y poder sobre nosotros. Y no hay nada que podemos hacer, que Él está en control de cada cosa que pasa. Y yo estoy seguro que tú tendrás quizás un caso parecido en tu vida, una persona que también, igual que Francisco, pusieron su empeño, su dedicación en algo, y que al final, bueno, ahí quedó, expiró. Y yo no quisiera vivir mi vida así. Yo quisiera vivir mi vida pensando de que Dios está en control y que yo estoy sometido a esa soberanía de Dios, entendiendo que es su voluntad y no la mía. Que es la voluntad de Él y no la mía. Que no es mi voluntad sobre la de Él, sino que es su voluntad sobre la mía. En el punto número 2, soberanía que nos conduce a la salvación. Y el pecado. ¿Cómo definimos el pecado dentro del plan soberano de Dios? La realidad es que Dios no es el autor del pecado, pero ciertamente lo permite. Y esto es parte integral de ese decreto eterno. ¿Cuál es el misterio? No sé, lo sabremos algún día. Pero Dios tiene un propósito para permitirlo. No se le puede culpar a Dios por la maldad, ni mucho menos por las consecuencias de las maldades. Dios, en su característica, no existe
el odio, no existe el mal. Dios es santo y en Dios no existe ni la maldad ni el pecado. La maldad no es parte de su naturaleza. En Dios solamente habita el amor, el perdón, la misericordia, la gracia y la salvación. En 1 Samuel 2:2 dice esto: nadie es santo como el Señor. No hay una roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Y dice que no hay, que lo único que hay en Dios, que no hay más nadie más santo como es Dios. Y ciertamente, cuando pensamos ahora en el pecado no tomó por sorpresa a Dios cuando entró a nuestra humanidad. Ahora, como digo eso, también digo lo otro. Tampoco Dios es indefenso para no detenerlo. Dios tiene poder para detener cualquier cosa. Ahora, no conocemos realmente su propósito al permitir el pecado en nuestras vidas, porque para eso nos dio libre albedrío. Somos nosotros. Nosotros somos la fuente de esa decisión. Pero Él sí conoce las intenciones del pecado y puede detenerlo. Claramente, en el sentido general, el pecado se permite para Él mostrar su gloria. Yo creo que eso es un misterio. Pero dentro de los atributos de Dios no se define la maldad. Sin embargo, en sus atributos se revela claramente que no hay existencia de ese mal. Sin embargo, la existencia del mal trae como consecuencia la misericordia de Él, la gracia, la compasión y el perdón. Porque sin ello, sin el mal no existiese, entonces estas cosas no tendrían valor alguno. A veces Dios usa el mal para lograr el bien. Y hay que buscar la Biblia con detenimiento y estudiar el corazón de Dios. Y hay muchas historias en las cuales tú ves que algo que empezó mal termina bien. Algo que fue horrible se glorifica a Dios. Algo que parecía imposible, Dios lo hace posible. Porque el corazón de Dios es transformar el mal en bien. La promesa de Jesús es que yo vengo a darte vida, como dice en Juan 10:10, y vida en abundancia, mientras que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Ese no es Dios. Ese es el malvado. Jesús vino a darte vida, vida en abundancia. Así que el Dios que está en la Biblia no es el Dios de nuestra imaginación, no es el Dios que proyecta el mundo, que es un Dios malo, perverso, injusto. No, el Dios de la Biblia, nuestro Padre Celestial, el creador del cielo y la tierra, transforma el mal a bien. Y quiero contar historias de José en el libro de Génesis, que es una historia muy impactante. Y José fue el 11º hijo que tuvo Jacob y Raquel. Y Jacob amaba a José tanto, mucho más que a sus otros hijos. Y eso produjo prácticamente la envidia de sus hermanos. José tenía a su vez sueños en que él aparecía alzado por encima de sus hermanos. Se veía prediciendo el futuro y teniendo poder. Y quizás por ser el favorito y a quien Jacob quería tanto, y que Jacob quería que fuese sucesor, esto de verdad que creó una situación muy difícil entre José y sus hermanos. Y la cosa con Jacob es que elaboró en él una túnica preciosa de colores que lo distinguía a él entre todos los demás. Hecho que aún enfureció más. Y de ahí en adelante los hermanos comenzaron a buscar una razón para ver cómo deshacerse de José. Y un día sus hermanos llevaron los animales a pastar a un lugar lejano. Y al pasar el tiempo y ver que no regresaba, entonces Jacob envió a José a buscar a sus hermanos y verificar que se encontraran bien. Y cuando sus hermanos vieron que estaban de lejos, planearon su venganza. Uno de los hermanos, Rubén, dijo: ¿sabes qué? Vámonos a hacer esto no está bien, no es una buena idea. Sin embargo, cuando llegó José al encuentro con sus hermanos, él lo arrojaron a un pozo de agua vacío y lo tuvieron atrapado allí hasta ver qué decían que iba a hacer con él. Al día siguiente pasaron por allí una caravana de mercaderes que se dirigían a Egipto, y los hermanos de José lo vendieron como esclavo. Y ese fue el plan. Eso fue lo que se hizo con José. Tristemente. Y de regreso con Jacob, le mintieron al padre diciéndole: bueno,
Lo que pasó con José fue que, tú sabes, fue atacado por un lobo. Cogieron la túnica de él, la mancharon así con sangre de cordero y eso fue lo que pasó. Y Jacob lloró muchísimo la muerte de su querido amado hijo José. Y así fue como José partió a Canaán para llegar luego a Egipto. En Egipto pasaron muchas cosas increíbles, pasaron muchas cosas difíciles y experiencias extraordinarias. José comenzó a hablar de estos sueños que el faraón tenía. Y el faraón, viendo el valor que José tenía, lo hizo como su mano derecha, la mano derecha del faraón de Egipto. Y dentro de esos tiempos difíciles, porque aquí está la historia de las 7 años buenos, 7 años malos, las 7 vacas flacas, 7 vacas gordas. Ahora en el tiempo más difícil, los hermanos de José están pasando necesidades terribles. Y fueron a Egipto para buscar quizás la ayuda necesaria para alimentar a sus familias. Y esto fue lo que pasó cuando tuvieron el encuentro entre los hermanos de José y José ahora como la mano derecha del faraón, en una posición muy importante dentro de ese pueblo. Y esto es lo que dice en Génesis 45, versículos 4 al 7, que dice: no obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años, la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no se habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Y esto para mí, las palabras de José, es una descripción exacta y precisa de qué es lo que la soberanía de Dios realmente significa en nuestras vidas. Porque José fácilmente pudo haber dicho: ¿sabes qué? Mira lo que ustedes hicieron conmigo. Yo fui vendido como un esclavo, teniendo un padre, teniendo una familia, y pasé las 1001. Sin embargo, José entendía que todo lo que pasó en su vida tenía un propósito espiritual, un propósito que trascendía por qué es que había pasado lo que había pasado. Y eso es entender lo que es la soberanía de Dios. José en ese momento tuvo en sus manos la vida de sus hermanos. Él fácilmente pudo haber vengado su situación. Y sin embargo, tuvo la misericordia de perdonarlos, porque entendía lo que en realidad sucedió. Que él tenía que vivir lo que tenía que vivir y experimentar lo que tenía que experimentar, porque así Dios lo dispuso. Como único se podía salvar la descendencia de los hermanos de José. Como único se podía salvar esa familia ahora de sufrir penurias y hambruna, era José estando en la silla donde estaba en ese momento. Versículo 5 dice: pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Y esa convicción y ese corazón de entender: pasé lo que pasé, viví lo que viví, pero fue que Dios me envió delante de ustedes. Y ahora estoy aquí para salvarles a ustedes sus vidas y las vidas de nuestro pueblo. Y ese es el mejor ejemplo de lo que significa la soberanía de Dios en nuestras vidas. No es que nos sintamos afligidos, ni que tengamos reproches. José estaba claro que el plan de Dios tenía que suceder. Él reconoció la soberanía de Dios en su vida y el plan de Dios fue expuesto cuando afirmó: por eso Dios me envió delante de ustedes, para salvar la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Si José no hubiese estado en la posición que se encontraba en ese momento, la familia de él estaba en peligro de extinción. Más adelante en Génesis 50, versículo 18-21 dice esto: luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos.
No tengan miedo, le contestó José. Pues ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Para mí, excelente ejemplo. Excelente ejemplo. Él tenía claro que él no podía tomar el lugar de Dios. Este no era el momento de revanchismo. Este no era el momento de José vengarse de sus hermanos. Este era el momento de consolidar. Este era el momento de perdonar. Este era el momento de reconocer de quién es Dios y que por qué Dios hace las cosas como las hace. Esto tenía que pasar para que así se pudiese salvar una familia, se pudiese alimentar mucha gente, que otras generaciones ahora puedan alabar a Dios de la igual forma. Porque la pregunta es, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? La respuesta es no. Porque aunque ellos pensaron hacer mal, Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que estamos viendo hoy, que José está en una posición de importancia para salvar a su familia. Y Dios transformó ese mal en bien para salvar mucha gente. Y lo que más me gusta es que dicen, no tengan miedo. Porque ahora José va a cuidar a sus hermanos, de sus hijos. Con el corazón en la mano, los reconfortó. ¿Cómo pueden ser posibles todas estas cosas? Y la Escritura muchas veces no responde a estas preguntas, pero sí enseña que Dios es absolutamente soberano, es perfecto, es santo y absolutamente justo. Que todo lo que pasa en nuestras vidas, aunque parezcan absurdas, ilógicas, injustas, Dios tiene un propósito eterno detrás de ellas. Dios siempre tiene un propósito eterno detrás de cada cosa que pasa. El problema es el corazón, cómo tomamos a Dios. Cuando yo pienso en mi vida y en las cosas que he orado quizás por los últimos 25 años de mi vida, que he tratado de hacer lo mejor posible para agradar a Dios, glorificar a Dios, con cada cosa que hago, con cada cosa que digo, con cada cosa que decido. Yo me pongo a pensar cuántas veces yo luché contra la soberanía de Dios. Cuántas cosas yo he orado en mi vida y que no estaban alineadas con el plan de Dios. Y la cosa que tenemos que entender aquí es cómo tenemos que quizás, y ahora aprovechando el nuevo año, cambiar nuestra forma de pensar en qué es lo que Dios quiere con nosotros. Buscar hacer su voluntad. Orar a Dios, ayúdame a entenderlo. Mirar el ejemplo de Jesús, mirar las Escrituras y vernos en ese espejo y pensar, Dios, yo quiero cambiar mi actitud hacia contigo. ¿Por qué? Porque van a llegar momentos difíciles, momentos retantes, retos, pruebas, y nuestro corazón se va a poner en la mesa. ¿Y cuál va a ser nuestra actitud ante el plan de Dios? ¿Va a ser esta de José? ¿Va a ser la actitud de Job? De ese corazón entendiendo de que Dios tiene autoridad sobre mí. ¿Va a ser la actitud de esos discípulos cuando escucharon la instrucción de Jesús de ir y predicar el evangelio, entendiendo de que Dios está en control sobre cada cosa que pasa? Y ahí es que nosotros tenemos que entender que la soberanía de Dios está sobre todo y que nuestra salvación depende de ello, que no hay nada que podamos hacer para extender un día más, a menos que Dios lo permita. Y para terminar, hablando ahora de salvación, Jesús fue a la cruz para redimirnos nuestros pecados. Y Él pudo haber evitado el momento de ser crucificado y no pasar por el dolor de la crucifixión y de esa muerte tan horrenda. Pero la pregunta es, ¿cómo hubiésemos adquirido la salvación sin ese sacrificio? Y la respuesta es que Jesús sabía que Dios es soberano. Cuando miramos a Jesús en Getsemaní y escuchamos su oración, como dice en Mateo 26,
que habla parte de lo que fue que oró Jesús a Dios. Y pensamos que muchas veces Jesús pidió, por favor Dios, que yo no tenga que sufrir. Retira esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Eso es reconocer la soberanía de Dios. Ese es el corazón de alguien que reconoce de su autoridad y poder. Entendiendo que este es parte del plan de Dios, que esto es esencial en el plan soberano para salvar nuestros pecados, Jesús está dispuesto a hacerlo. La pregunta es, ¿lo estás tú? ¿Lo estoy yo? Y de eso vamos a hablar un poco más la semana que viene cuando continuemos con este tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres. Y quiero terminar con esta escritura en Daniel 4, versículo 1. Y este es el rey Nabucodonosor, que describe perfectamente acerca de lo que es la soberanía de Dios. Dice, el rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad para todos. Me es grato darle a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno. Su soberanía permanece de generación en generación. Y ese es el deseo de un rey que también fue humillado en un momento dado, que también fue puesto y es puesto por la soberanía de Dios. Ese debe ser nuestro corazón, reconocer la grandeza de Dios y su soberanía. Y tenemos que orar que ese mismo Dios nos los muestre y darle gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y orarle que por siempre reine su soberanía de generación a generación. Oremos. Señor, te damos las gracias otra vez por esta hermosa mañana. Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra y entender que eres un Dios soberano, que eres un Dios de autoridad, de poder, pero que viene con un propósito para salvar a la gente, para hacer el bien, para alimentar las almas, para cuidar nuestro corazón, para llevarnos a la salvación. Padre, esto no se trata de nosotros, esto se trata de ti. Y yo te oro, Padre, que cada día podamos acercarnos más y más a tu corazón, que podamos glorificarte, Señor, con nuestra actitud, con nuestro corazón y con nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a entender tu soberanía, Señor, y que ese poder esté siempre con nosotros. Señor, gracias por tu amor y gracias por Jesús, porque es el mejor ejemplo que tenemos, Señor, para, mi Dios, someternos a tu soberanía y a tu autoridad y poder. Señor, gracias por todo lo que nos das y gracias por el Espíritu Santo. Y es en el nombre de Jesús que primero oramos todo. Amén. Y la semana que viene, entonces continuamos hablando de la soberanía de Dios y la responsabilidad de los hombres. Gracias a todos por su sintonía y que Dios me los guarde. Chao.